contenidos en Radio Cultura de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Hoy vamos a hablar del ADN de los uruguayos y para eso me senté a conversar con el Dr. Gonzalo Figueiro del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Yo pondría el inicio de esta historia 1831, al llamado genocidio charrúa. De ahí creo que viene de la identificación de los charrúas como los últimos salvajes, utilizando el término decimonónico, y también viene la identificación del charrúa como un símbolo de lo que termina después siendo levantado en la jerga futbolística como resistencia y valentía y todo lo demás, pero como el indio del Uruguay. En los relatos posteriores, y especialmente los relatos vinculados con el centenario de la independencia del Uruguay, se habla del Uruguay como el único país que no tiene indios, un país prácticamente blanco. El indígena pasa de ser parte del pasado a ser parte del presente, como parte de una reemergencia. Entonces, básicamente lo que estaba pasando en los hospitales públicos del país es que aparecían demasiados recién nacidos con mancha mongólica para un país compuesto exclusivamente de descendientes europeos. Entonces, es muy interesante cómo, por una falta de diálogo entre indígenas y academia, en ese momento nosotros dijimos, lo que estamos haciendo está perfecto. O sea, ahí estoy haciendo mi culpa. Dijimos, lo que estamos haciendo está perfecto. Estamos tratando de sacar información, un dato científico de los restos de Huaymaca, el único charrúa del que se tiene noticia en cuanto a restos asignables a un charrúa. Creemos que eso va a ser de utilidad para toda la nación, y los restos de Huaymaca, por lo tanto, son patrimonio nacional. Los indígenas diciendo, sí, todo el patrimonio nacional que quiera, pero estás patrimonializando los restos de mi antepasado. Eso no está nada bueno. Hasta hace relativamente poco, cuando digo relativamente poco, estamos hablando del año 2019, no había todavía genomas uruguayos secuenciados. Es decir, la idea con este proyecto fue tener una muestra representativa de la población uruguaya y secuenciar el genoma de esa muestra representativa. Entonces, efectivamente, hubo gente que por uno u otro lado sabía o tenía la sospecha que tenía ascendencia indígena, que participó en el proyecto. Cuando le preguntaban a esta gente que se consideraba ascendiente indígena por dónde tenía la ascendencia, si por el lado materno o el lado paterno, ellos decían, no, si mal no recuerdo, por el lado paterno. O sea, siempre era por un solo. Y resulta que, al secuenciar, ambos cromosomas tenían segmentos de ADN que muy probablemente correspondieron a un antepasado. De alguna forma, eso aporta evidencia a lo que las propias comunidades indígenas hablan en cuanto a reemergencia. Lo que dicen básicamente es, a nosotros se nos suprimió y se nos marginalizó. Después, otros datos que sacaron que me parecen interesantes, ¿cuándo se produjo el primer mestizaje? Es decir, ¿cuándo fue el primer contacto con consecuencias reproductivas entre indígenas y europeos por nuestros lares? Aproximadamente hacia la segunda mitad del siglo XVII. Segunda mitad del siglo XVII. ¿Qué es lo que pasa en la segunda mitad del siglo XVII? Se fundan los primeros pueblos permanentes del Uruguay. Entonces fue tipo, wow, eso quiere decir que los tipos no terminaron de establecerse y ya estaban teniendo descendencia con indígenas. No creer. Entonces, debido a estos proyectos, nosotros entonces habíamos encontrado determinadas regularidades en términos de, hay una serie de linajes de ADN mitocondrial que nosotros compartimos con otras regiones de América del Sur, ¿no? Que aparecen en Argentina, que aparecen en Brasil, etc. Y otras que no. Otros linajes que, no importa cuánto revisáramos la base de datos de secuencias y la bibliografía, no aparecen en ninguna parte. Sirve para reafirmar este punto, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un contacto poblacional, de la mano de ese contacto poblacional vamos a tener intercambio de variantes genéticas. Y ese intercambio de variantes genéticas va a implicar que nosotros tengamos cosas en común con, por ejemplo, con el actual centro de Argentina, cosas que tuvieron origen en Córdoba y que se encuentran acá, y así sucesivamente. La gente que se autoascribe descendiente de charrúas o charrúas secas, en realidad se trata de una denominación étnica, pero de la cual nunca va a haber una etiqueta genética. ¿Por qué? Porque ningún grupo humano tiene una característica genética definitoria. Hay más frecuencia de determinada variante de un lado, de determinada más frecuencia del otro. Considero que no debemos nunca adscribir, ni siquiera intentar adscribir una etiqueta genética a una etnia concreta. Eso por un lado. Por el otro lado, tratar de recordar que cuando nosotros hablamos del Uruguay, estamos hablando de un Estado nacional que tiene 200 años, y en cuyo territorio hubo determinados indígenas que se movían, que tenían intercambios
personales y genéticos con otras regiones de América del Sur. Podemos eventualmente para nuestra identidad adoptar un segmento de ADN como algo que nos defina más o menos, pero es una decisión propia. No va a haber un segmento de ADN que sea más normativo, sea más definitivo en cuanto a qué sos o qué no sos. Todo un tema. Hola, soy Soledad Machado y les doy la bienvenida al 8º episodio de Todo un tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de la ciencia y de cosas que parecen simples pero en realidad son todo un tema. Como sé que se estaban muriendo de ganas por saber el desenlace de esta conversación que empezamos la semana pasada, hoy les traemos la segunda parte de la conversación que tuvimos con el doctor Gonzalo Figueiro del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República sobre el ADN de los uruguayos. Todo un tema. Bueno, ahora sí conocemos la historia, la parte que nos interesa, que nos atañe para finalmente poder hablar de este proyecto que se llama Urugenoma. Sí, Urugenomes creo que es el nombre original, Urugenomes creo que es el nombre original, pero está. Sí, todo el mundo le dice Urugenomas. Entonces, ahora sí, finalmente, esto fue la introducción más larga de la historia del universo, un programa entero y una semana de, me imagino, todo el mundo esperando ansiosos este momento de escuchar de qué se trata el proyecto. ¿El ADN de los uruguayos viene con mate y termo? Esa es la pregunta que queremos responder. Bueno, gracias y arranquemos de vuelta. Acá voy a hacer un disclaimer grande como una casa. Yo no participé en el proyecto Urugenomas. Este es un proyecto que fue realizado en donde efectivamente hay antropólogos involucrados, pero básicamente es un proyecto donde los principales responsables de la producción de los datos duros es el Instituto Pasteur de Montevideo. Pero en la medida en que hubo antropólogos involucrados, tuve algunos inside picks, digamos, del asunto, y estuve ansioso de enterarme de qué venía a la mano, máxime cuando el equipo del Departamento de Antropología Biológica que integro hace mucho que trabaja con el tema de ancestría indígena en el Uruguay. Entonces, hasta hace relativamente poco, cuando digo relativamente poco, estamos hablando del año 2019, no había todavía genomas uruguayos secuenciados. Es decir, la idea con este proyecto fue tener una muestra representativa de la población uruguaya y secuenciar el genoma de esa muestra representativa. Honestamente no sé cuánta gente era, pero se considera una muestra representativa porque además se trató de incluir gente de todas las ancestrías autoascriptas, incluyendo indígenas. Entonces, hubo una convocatoria, un intento de negociar con CONACHA, que es con el Consejo de la Nación Charrúa. Ya en la instancia pasada estuvimos definiendo esta organización que nuclea gente que se considera indígena sin más trámite, y justamente se les planteó participar en el proyecto en tanto colectivo, y después de mucho
discutirlo a la interna, resolvieron que no, que como colectivo no iban a participar porque honestamente no se sentían seguros con determinados aspectos de los análisis genómicos. Uno de ellos es que los datos genómicos, ya que el genoma humano es considerado patrimonio de la humanidad, se considera que los datos genómicos tienen que ser públicos. Y no le gustaba demasiado el hecho de esa publicidad y que podía implicar en términos algo etéreos, pero en definitiva yo pienso en cuestiones vinculadas con, literalmente con cuestiones vinculadas con la militarización o la weaponization, digamos, del dato genético. Pero obviamente dejaron en libertad a sus integrantes para participar en forma individual. Entonces efectivamente hubo gente que por uno u otro lado sabía o tenía la sospecha que tenía ascendencia indígena, que participó en el proyecto. Entonces en este proyecto se secuencian genomas de alguna forma la idea era conocer el genoma uruguayo. Acá también voy a hacer un poco de background. El primer genoma humano costó miles de millones de dólares secuenciarlo. Miles de millones de dólares en el sentido que fue básicamente, siendo que el genoma humano tiene, el genoma humano que estaría dentro de una célula, tiene 6.000 millones de bases, 6.000 millones de letras, el promedio fue más o menos $1 por base. Hoy en día se puede secuenciar un genoma humano completo por $1.000 aproximadamente. Hubo un salto tecnológico a principios de este siglo que posibilitó que se llama literalmente secuenciación de próxima generación o secuenciación masiva, que permite acelerar muchísimo el proceso y con un grado de resolución y masividad brutal. Entonces, sigue siendo muy costoso la inversión inicial y los equipos, por lo tanto, el Instituto Pasteur también hizo convenios con una empresa de Corea del Sur, concretamente, para la secuenciación específica. Y acá viene una cosa interesante, que los primeros resultados que se publicaron hace poco, tenemos tanto el artículo disponible en forma gratuita, el artículo académico, como una nota muy buena hecha en La Diaria, en la sección Ciencia de La Diaria, a propósito de esta publicación. Varios descubrimientos se hicieron, digamos, varias inferencias interesantes se hicieron, pero creo que la más importante para mí es que cuando le preguntaban a esta gente que se consideraba descendiente indígena por dónde tenía la ascendencia, si por el lado materno o el lado paterno, ellos decían, no, si mal no recuerdo, por el lado paterno, era el abuelo de mi padre, o el padre de mi madre. O sea, siempre era por un solo lado. Y resulta que, al secuenciar, ambos cromosomas mostraban secuencias que eran, recordemos que la asignación a ascendencia es un tema probabilístico, o sea, no es un tema del 100%, no es de sí, no, sino más bien un tema probabilístico, pero en ambos cromosomas tenían segmentos de ADN que muy probablemente correspondieran a un antepasado indígena. Para decirlo en uruguayo, matemáticamente tenemos chance de que esa sea la ascendencia. Exacto, estos que matemáticamente se consideraban con chance de descender de un antepasado indígena, resulta que matemáticamente tenían chance de descender de antepasados indígenas por ambos lados, por padre y madre. De alguna forma eso aporta evidencia o datos duros a lo que las propias comunidades indígenas hablan en cuanto a reemergencia. Lo que dicen básicamente es, a nosotros se nos suprimió y se nos marginalizó. Entonces, básicamente, al suprimirnos y marginalizarnos y aislarnos, nos despojaron de nuestra identidad, nos despojaron de nuestra cultura, nos despojaron de nuestra memoria. Bueno, y si habrán despojado la memoria, que mucha gente directamente no tenía noción de descender de indígenas por más de un lado de su genealogía, y resulta que lo tenía. Yo creo que eso es para mí un detalle muy, muy interesante.
Después, otros datos que sacaron que me parecen interesantes, bueno, cuando se produjo cuando se produjo el primer mestizaje, es decir, cuándo fue el primer contacto con consecuencias reproductivas entre indígenas y europeos por nuestros lares. Y lo llevan aproximadamente hacia la segunda mitad del siglo XVII. Eso se hace mediante cálculos que son en realidad simulaciones bastante complejas con, bueno, cuántos pedazos tenés en cada cromosoma de ascendencia indígena y en cuántas generaciones se tendría que haber producido esa configuración que tiene tal o cual persona. Ya que nuestros cromosomas cargan no solamente, o sea, si bien nosotros recibimos el cromosoma de un progenitor y el otro cromosoma de otro, tenemos uno materno y otro paterno, 23 cromosomas maternos y 23 cromosomas paternos, cada uno de esos cromosomas carga consigo la historia de los antepasados hacia arriba de esos individuos. Cromosomas maternos y paternos de cada uno de los dos lados. Exactamente. Exponencialmente. Que son a su vez, claro, y son a su vez una colcha de retazos de las historias paternas y maternas por recombinación, que es una de esas cosas maravillosas que tienen los cromosomas, que se juntan y se intercambian pedazos. Es increíble. Son cromosomas del mismo par, o sea, no es que el cromosoma 1 junte intercambio de pedazos con el cromosoma 5. Cuando eso pasa, pasan cosas malas. O sea, pasa, pero no está bueno que pase. O sea, son pedazos de cromosoma 1 del papá que intercambia con el cromosoma 1 de la mamá y así, ¿no? Eso sí. Segunda mitad del siglo XVII. ¿Qué es lo que pasa en la segunda mitad del siglo XVII? Se fundan los primeros poblados permanentes del Uruguay. Santo Domingo de Soriano y Colonia Sacramento. Entonces fue tipo, wow, eso quiere decir que los tipos no terminaron de establecerse y ya estaban teniendo descendencia con indígenas. No creer. Porque no eran científicos. Y no. No, si fueran científicos se hubieran mantenido impolutos hasta finales de la existencia de la humanidad. Es tremendo. Pero eso también es un hecho que para mí es fundamental, ¿no? O sea, que no perdamos de vista nunca que el hecho reproductivo es donde hay contacto de gente, hay intercambio de genes y es una realidad grande como una casa. Y eso también nosotros lo constatamos en otro proyecto, pero este sí era nuestro, en donde procuramos analizar únicamente los ADN mitocondriales de una muestra de personas que ellas sí tenían ascendencia indígena. Es decir, agarramos, con el pasar de los años, nosotros hemos ido juntando muestras de ADN de personas por diversos proyectos de investigación, todos ellos relacionados con genética antropológica e historias poblacionales. Ahí, como para dar un poco de contexto, no es que vas por la vida juntando ADN, tipo de tiran un chicle y vos lo vas atrás. No. Es todo en proyectos, con ética, diálogo. Esto es importante también y me parece que está buenísimo que lo pongas sobre la mesa. O sea, sí, los ADN que nosotros tenemos y tenemos depositados en los freezers de nuestros laboratorios fueron adquiridos mediante procesos con consentimiento previo, libre e informado. Perfecto. Esto es importante, que la gente accedió a dar esa muestra de ADN, accedió también también se les dejó, quiero creer que se les dejó bastante claro cuál es la información que se puede sacar y también se les garantizó que bajo ninguna circunstancia, en caso de haber una publicación, van a estar reveladas sus identidades, ¿no? Y que esos resultados lo pueden pedir cuando quieran, por supuesto, ¿no? O sea, mira, quiero saber cómo me fue con tal, por supuesto, sí, este es el resultado que tuvimos. Eso está bueno. Sí, máxime porque especialmente los bioantropólogos y los genetistas tenemos una historia muy poco honrosa con respecto a eso y basta con que le pregunten a prácticamente cualquier indígena de América con respecto a eso, ¿no? Pero entonces, debido a estos proyectos, nosotros entonces habíamos encontrado determinadas regularidades en términos de
hay una serie de linajes de ADN mitocondrial que nosotros compartimos con otras regiones de América del Sur, ¿no? Que aparecen en Argentina, que aparecen en Brasil, etc. Y otras que no. Otros linajes que mirábamos, no importa cuánto revisáramos las bases de datos de secuencias y la bibliografía, no aparecía en ninguna parte. Entonces decidimos hacer un análisis un poco más profundo de ambos, tanto de los que teníamos en común como los que no. A ver qué pasaba con los que no y qué revelaban con respecto a su profundidad temporal y su historia, digamos, autóctona. Y los que tenían en común también saber, bueno, qué antigüedad tenían y también poder averiguar, porque se puede averiguar la profundidad temporal y la edad de un linaje a partir de sus características de secuencia, comparándolas con otras. Entonces, para hacer esa perspectiva. Y la verdad es que lo que obtuvimos fue un verdadero cambalache de linajes. Teníamos linajes provenientes de Patagonia, y cuando digo Patagonia digo tanto del lado argentino como del lado chileno. Teníamos linajes que en una forma muchísimo más basal o muchísimo más ancestral se encuentran en el norte del continente, otros que provienen de la región amazónica, otros que provienen del Chaco, otros que provienen del centro de Argentina, no muchos provenientes del sur de Brasil. En realidad esperábamos encontrar más y no teníamos tanto, pero todo lo que está indicando es, si tuviéramos que hacer un esquema con flechitas, era flechita va, flechita viene, flechita va, flechita viene, o sea, una promiscuidad de las poblaciones aborígenes de nuestro territorio con otras regiones que realmente daba envidia, ¿verdad? Y de alguna forma sirve para reafirmar este punto, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un contacto poblacional, de la mano de ese contacto poblacional vamos a tener intercambio de variantes genéticas. Y ese intercambio de variantes genéticas va a implicar que nosotros tengamos cosas en común por ejemplo, con el actual centro de Argentina, cosas que tuvieron origen en Córdoba y que se encuentran acá, y así sucesivamente. Además del Fernet con coca. Por supuesto, que además tanto el Fernet como la coca son ampliamente posteriores, y son actos de neocolonialismo bestial, ¿no? Pero también promueven que se siga dando contacto entre la gente y se sigan entrecruzando sus historias genéticas, para decirlo de una manera... Especialmente si se trata de científicos, ¿verdad? Porque tratándose de científicos las cosas a veces son bastante complicadas, ¿sí? Y bueno, con Fernet y con Coca las cosas resultan un poquito más llevaderas y un poquito más fáciles, digamos que se aceitan un poquito las engranajes, y no solamente los del cerebro, me refiero. ¿Cómo vamos a todo esto? Ya deberíamos ir redondeando de nuevo. Me encanta. Pero entonces, entonces voy a darle un pequeño redondeo. En resumen, quisiera darle también un cierre en términos de identidad y en términos de territorios nacionales también. Vamos a poder, la gente que se autoadscribe descendiente de charrúas o charrúas secas, en realidad se trata de una denominación étnica, pero de la cual nunca va a haber una etiqueta genética. ¿Por qué? Porque ningún grupo humano tiene una característica genética definitoria. No hay ninguna variante genética que sea exclusiva de un grupo humano o de otro. Hay más frecuencia de determinada variante en un lado, de determinada más frecuencia del otro. Entonces, en ese sentido, considero que no debemos nunca adscribir, ni siquiera intentar adscribir una etiqueta genética a una etnia concreta o un grupo humano que sea. Eso por un lado. Por el otro lado, tratar de recordar que cuando nosotros hablamos del Uruguay, estamos hablando de un Estado nacional que tiene 200, ni siquiera tiene todavía 200 años, y en cuyo territorio hubo determinados indígenas, pero que se movían y que tenían intercambios personales y genéticos con otras regiones de América del Sur.
Por lo tanto, si bien es lícito, pero por supuesto que es lícito, y eso voy a ser el último en cuestionarlo, es lícito adscribirse a una determinada denominación étnica, no debemos perder nunca de vista que eso es parte de una historia muchísimo más compleja, donde bueno, nosotros podemos eventualmente para nuestra identidad adoptar un segmento de ADN como algo que nos defina más o menos, pero es una decisión propia. No va a haber un segmento de ADN que sea más normativo o sea más definitivo en cuanto a qué sos o qué no sos. En fin, a eso. Podríamos decir que en resumen es todo un tema. En resumen, es todo un tema. Ni más ni menos. Roll credits. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para conversar de cronobiología o por qué algunas personas son capaces de encarar la vida cuando sale el sol y otras no existen antes de las 10 de la mañana. Y eso es todo un tema. De Soledad Machado y Magnus, guión y voz de Soledad Machado, edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un nombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.